Fede, ¿cómo estás? Buen día, estoy enojado. Buen día, Carlos. ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bueno, vos sos serio acá. Eh, 72 horas pasaron ya, 96, más o menos. Sí. Ni siquiera 96. ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la política, lo que estamos viendo es una confirmación de la precuela que veíamos, que estábamos viendo con el armado del gabinete, es decir, es un Milei que, digamos, tiene dosis de pragmatismo y dosis de heterodoxia mucho más acentuadas a las que nosotros preveíamos, ¿no? O sea, es una, digamos, en la precuela que vimos que digamos, no, o lo que estamos viendo ahora es primero que no es un gobierno, entre comillas, de los excéntricos, de la cosa, digamos, más alocada, digamos, de la libertad avanza. Tampoco es un gobierno del PRO, porque, digamos, él, digamos, un poco para poder construir su liderazgo en espejo con Alberto Fernández, evitó todos los cierres de cúpula, hizo, digamos, acuerdos bilaterales con dirigentes de una variedad, digamos, de extracciones muy amplias, o sea que es una coalición bastante heterogénea, armada en el territorio de la crisis del sistema político, y tampoco es un programa, en principio lo que estamos viendo, este paquete inicial de medidas, no parece un programa, digamos, que esté anclado al ideario con el que él, digamos, construyó su pueblo, su minoría intensa a lo largo de este proceso. Es un programa, digamos, claramente donde hay un ajuste fiscal fuertísimo, es un ajuste que tiene un componente, digamos, de ingresos, y usted lo habrá explicado mucho mejor que yo, pero tiene un componente de gasto y tiene un componente de ingresos. Y obviamente que lo que todavía no vimos, que lo que va a ir al Congreso, seguramente además tiene un programa de reformas estructurales, porque este paquete de gastos para poder, digamos, de ajuste, para poder ordenar la economía en el mediano plazo, en marzo, abril, necesita de reformas estructurales. O sea que acá ahora empezamos a jugar al territorio de la pericia política, de la pericia técnica, para que estas medidas, digamos, sean un shock, entre comillas, controlado y socialmente sostenible, y por otro lado, de la pericia política para que las leyes o las reformas estructurales que van al Congreso efectivamente sean aprobadas por el Congreso, y bueno, y esas dos señales convergentes puedan, digamos, a partir de, como digo, a partir del ingreso de la cosecha gruesa en abril, permitir que la economía sí vaya hacia un plan de estabilización más serio, que es lo que hoy no tenemos, ¿no? No hay condiciones para, ni políticas, ni sociales, ni económicas para poder desarrollarlo. Fede, ¿en cuánto depende del Congreso el futuro de la política económica? Porque hoy lo escuchaba el vocero presidencial diciendo que hay normas que hay que mandar al Congreso, que hay sus tiempos. El propio ministro de Economía ayer hablaba de que le ajusten las tarifas, la quita de subsidios y demás. Hay que hacer audiencias públicas, hay que hacer una pasada por el Congreso. Yo te decía, los derechos de exportación, hay que ver si efectivamente los pueden aprobar el aumento por decreto y pareciera que no, tienen que ir para el Congreso. ¿Cuál es la predisposición del Congreso para avanzar en este tipo de medidas? ¿Qué capacidad tiene el gobierno para manejarlas? Y además, viendo el antecedente de ayer en el Senado, donde quien iba a ser el presidente provisional marcado por Milei o por los libertarios resultó siendo otro, y el propio Pautroni tuvo un discurso muy duro diciendo que la casta le dio la bienvenida y que él no iba a votar en manada y que iba a votar en función de sus convicciones. Pautroni, por ejemplo, es un senador que proviene del campo, con lo cual uno diría derechos de exportación aumentados no los votaría. Es decir, ¿qué posibilidades tiene Milei de maniobrar con este Congreso? Bueno, es la prueba de fuego de él, digamos, porque, digamos, a ver, es una de las tres pruebas de fuego. La primera, como decíamos, es que las medidas impliquen un shock controlado. Esto es central, ¿no? O sea, tiene 3 meses, verano hiper difícil, donde necesita que esto esté controlado. Eso es pericia técnica. Lo segundo que decíamos es, tiene que sostener su relación con la sociedad. Fíjense, ¿no? Milei, como siempre decimos, es una cabeza sin cuerpo. Entonces él no tiene partido, no tiene senadores, no tiene diputados, tiene muy poquitos, no tiene gobernaciones, no tiene intendencia. Lo único que tiene es su relación con la sociedad. O sea que tiene que trabajar fuertemente para, en este marco de medidas antipáticas, mantener la relación con la sociedad para que, entre comillas, la casta no le dé la espalda. Y lo tercero, tiene que operar en ese Congreso, como se está marcando, que nosotros lo vimos ayer en el Senado, tiene dos características. Por un lado,
un bloque duro del kirchnerismo, que es una especie va a ser una suerte de oposición in totum, una resistencia, o sea, el kirchnerismo no, o sea, no va a cualquier, digamos, posibilidad de éxito de este programa implica para el kirchnerismo prácticamente entrar en una zona de descomposición muy profunda, con lo cual va a ir a una oposición in totum, no va a mover una mano. Hago un paréntesis con Tucumán y Santiago del Estero porque ayer no fueron a la sesión, con lo cual digo, veamos ahí si hay alguna chance de que Milei, digamos, desestructure ese Congreso. Y después una suerte de territorio balcánico con bloques minoritarios, donde él tiene que trabajosamente, paquete por paquete, construir mayorías. ¿Qué es clave acá? Bueno, a ver, el anzuelo a los gobernadores, porque obviamente están, después discutamos lo de los senadores o diputados sin tierra, es decir, los que no tienen gobernadores, eso creo que él lo puede ordenar más fácilmente. Ahora, la clave acá es la negociación con los gobernadores. Él necesita establecer un trade-off muy pragmático, ha venido siendo pragmático, con los gobernadores, para ver qué le da a los gobernadores a cambio de que le apoyen o que condicionen a sus bloques de diputados y senadores para apoyar el paquete de reforma. Porque, repito, sin paquete de reforma en el verano, este shock en abril se va a desinflar. O sea, él necesita esta señal contundente para poder dar para que, digamos, los actores económicos entiendan de que efectivamente acá hay un viraje de la matriz Estado-Sociedad que es 180 grados y no simplemente un programa de ajuste tradicional. Ahora, ese programa de ajuste que se empieza a vislumbrar a partir de los anuncios confusos de todas maneras, pero anuncios al fin del ministro de Economía, no se podría implementar, insisto, de lo que ellos declaran, sin el apoyo del Congreso. Y si no tuviera el apoyo del Congreso, la imagen internacional de Milei empezaría a desdibujarse, ¿no? Porque mostraría un presidente relativamente débil. Eso también tiene que ver con que no se hayan llamado todavía sesiones extraordinarias del Congreso. ¿Cómo son los tiempos? No, bueno, ahora ayer se logró destrabar la estructuración del Senado, que es muy importante, y bueno, y la sesión seguramente se van a convocar de inmediato y los proyectos se van a enviar de inmediato. Entiendo que ya están de alguna manera diseñados, pero repito, efectivamente, Milei ha hecho una apuesta por todo o nada, o sea, él entiende que, digamos, él necesita invertir la totalidad o una parte muy relevante de su capital político en el corto plazo para poder llevar adelante las reformas, porque de lo contrario, lo que hemos visto en los últimos 12 años es que los intentos gradualistas de reforma, digamos, probablemente uno no invierte la totalidad de su capital político de inicio, pero te lo va licuando al capital el tiempo y no tenés capacidad de hacer reforma. Entonces, su apuesta es por introducir esto en el comienzo de su gobierno a una costa de su capital político, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí hay que ver qué hace la política tradicional. La política tradicional puede utilizarlo a Milei para hacer lo que la política tradicional no quería hacer, que era el reseteo, es decir, que Milei sea una suerte de Remes Lenikov, o puede bloquearlo, y bueno, ya si lo bloquea, ¿con qué capital político se queda Milei en marzo o abril? Es una incógnita, o sea, probablemente estamos hablando de una espiralización de la crisis política de nuevo. Eh, por supuesto que en el medio está la sociedad, ¿no? Por eso digo yo, arranqué diciendo una de las tres patas de él es la relación con la sociedad. Los programas de ajuste y los programas de reformas estructurales en Argentina siempre han sido programas populares, nunca fueron programas republicanos. Esto lo quiero subrayar. O sea, el único que logró hacer programas de reforma estructural en Argentina fue Carlos Saúl Menem, que era un programa populista de reformas. Él probablemente, estamos discutiendo todo esto porque él tiene algún rasgo de haber construido su propio pueblo, y eso es fundamental para Milei y para que los gobernadores decidan apoyarlo. Entonces él, así como está trabajando en la pericia técnica, está trabajando en cómo destraba el frente legislativo, tiene que estar trabajando en cómo moviliza su base de apoyo. No hay programas de ajuste y de reformas estructurales republicanos en la Argentina, no ocurrieron nunca, no existen. Entonces, digamos, esa pata es muy importante. Entonces, bueno, estamos en horas decisivas, pero de un gobierno que se juega todo su capital político en los 3 primeros meses. Eh, ¿Crees que este tipo, a ver, este manejo, si querés, desprolijo de la comunicación, de la interrelación entre los ministros, que algunos ni se conocen todavía, se puede corregir sobre la marcha? Es decir, ¿crees que hay una sociedad dispuesta, más allá de lo que pasa en nuestro sector, a pagar el aprendizaje de los funcionarios?
Bueno, él tiene dos ventajas en relación a la sociedad. Primero, el nivel de expectativas de la sociedad sobre la economía es bajísima. O sea, los que creen que esto va a mejorar en el corto plazo es una minoría del 30%. O sea que la sociedad entiende que la situación económica es compleja y que requiere tiempo. La evaluación sobre la gestión anterior es pésima. O sea, nosotros preguntamos en la última encuesta quién consideraban que era el peor presidente de la historia de los 40 años de democracia y sale primero Alberto Fernández. O sea que tiene o sea, ahí tiene dos cosas que lo ayudan. Y las expectativas sobre él son relevantes. O sea, a diferencia de las expectativas sobre la económicas, hay expectativas sobre él. O sea que ahí tiene tres dinámicas que en principio lo ayudan. Ahora, la sociedad no te da cheques en blanco y la sociedad tiene digamos, la velocidad de la frustración de la sociedad en estas sociedades digitales en las que vivimos es, digamos, amplísima. Entonces, digamos, para decirlo en términos criollos, ¿se van con fustazo? Probablemente sí, pero tiene que ser un fustazo eficiente, digamos, ¿no? O sea, no se va a bancar dos, tres, cuatro, cinco futazos, se va a bancar un fustazo. Por eso digo yo que la inversión de capital político acelerada, el shock que él está produciendo en estas horas, es central que sea muy eficiente en los tres territorios en los que tienen que jugar en paralelo. La implementación técnica de las medidas de shock, el shock sea controlado, no se puede descontrolar, la implementación política de las reformas estructurales en las dos cámaras y la conservación de su relación con la sociedad, la movilización al pueblo de Milei, que es muy importante para que todo esto también funcione.